Buenas noches, compañeros y profesora. Hoy mi grupo y yo tenemos el gusto de exponerle nuestro tema sobre las evaluaciones psicológicas para pacientes discapacitados. Como primer punto vamos a definir qué es discapacidad. Como dice aquí, la discapacidad es una restricción o ausencia de capacidad de realizar alguna actividad. En sí, una persona con discapacidad es aquella que tiene una limitación para el desarrollo de alguna de las tareas cotidianas de la vida, o sea, ya sea ir al trabajo, ir a la escuela, ir de paseo, etcétera. Entonces, para que una persona eh, esté reconocida legalmente como discapacitado, que tenga una discapacidad, tiene que tener el grado de discapacidad que alcance el grado de 33% o superior. Entonces, la deficiencia viene siendo la pérdida o la anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La anomalía en este término puede ser temporal o permanente, de características físicas, ya sea un miembro, un órgano, un tejido o una estructural o cualquier estructura de nuestro cuerpo. También se puede ver en los psíquicos, en las psíquicas, las sensoriales que pueden también afectar a un individuo desde el principio de su vida o de forma una forma sobrevenida. Entonces, la minusvalía viene siendo una situación desventajosa para un individuo determinado, una consecuencia de una deficiencia o una discapacidad. Este término viene siendo más bien en los factores sociales y culturales, ya que refleja una interacción y adaptación de la persona al entorno que lo rodea y representa la socialización de una deficiencia o discapacidad con las consecuencias culturales, sociales, económicas y de ambientes. Entonces, estas carencias que acabamos de mencionar del entorno son las que hacen que las personas con discapacidad sean menos válidas que las demás. También encargándose de barreras en la realización de tareas cotidianas. Para tener claro estos tres conceptos voy a darle un breve ejemplo. Una enfermedad o un trastorno a una persona le puede producir una deficiencia, ya sea a nivel de un órgano que se le fracture, una pierna, una mano. En consecuencia de esta ruptura o esta fractura se genera una discapacidad. Entonces, a nivel de la persona, pues, entonces, la cual puede significar una minusvalía cuando interactúe con el entorno. Esto significa que ya no va a poder, no se va a sentir cómodo o no va a poder hacer las cosas cotidianas que hacía, porque tiene una deficiencia que le generó una discapacidad. La diferencia entre la incapacidad y la discapacidad. Debemos tener claro que la incapacidad no es lo mismo que la discapacidad. La incapacidad viene siendo en el ámbito laboral. Es la situación en la que un trabajador no está capacitado para realizar un trabajo o cualquier trabajo dependiendo del grado de la incapacidad que tenga. Por lo que un trabajador puede ser discapacitado, sí, y no tener incapacidad o al revés. Por ejemplo, una persona con hemofilia, por ejemplo, tiene una discapacidad del 33%, pero es perfectamente capaz de trabajar. O al revés, un trabajador con depresión crónica puede tener una incapacidad permanente total para su trabajo habitual como conductor de camiones, pero tiene un grado de discapacidad. En estos dos términos podemos ver que hay una conexión entre discapacidad e incapacidad. Voy a ponerles un ejemplo para que sea más fácil. Un ejemplo sería que puede ser que una persona se encuentre de incapacidad temporal, porque recordemos que hay varios tipos de incapacidad. Hay permanente, temporal. Así que vamos a poner lo que es una incapacidad temporal, porque le acaban de operar una ruptura de un menisco
era entrenador de un equipo de baloncesto en el instituto y durante 4 meses que tardará en recuperarse de la intervención, estará de baja porque no puede desarrollar su trabajo habitual. Aquí estamos hablando de una incapacidad temporal. Entonces, si vamos al otro ejemplo, es la misma persona en silla de ruedas. Puede tener una discapacidad porque ya no puede moverse ni nada porque tuvo un accidente de tráfico hace varios años y desde entonces no puede caminar. Sin embargo, a pesar de su discapacidad, es un entrenador activo ya que es fisioterapeuta de las selecciones deportistas paralímpicos. Este es una de las dos ejemplos de una conexión que hay entre la incapacidad y la discapacidad. Como sabemos, hay diferentes tipos de discapacidades. Aquí se clasifican en 4 grupos. El primer grupo es de discapacidades sensoriales y de la comunicación. Aquí entran las personas que le falta la visión, que le falta audición, pero todo esto se clasifica porque hay niveles de falta de audición. Ya está está la sordera, está la moderada, también de la visión también se clasifican las personas que solo ven luz, que solo ven sombras, que no ven nada. Eso tiene sus clasificaciones. Entonces, en el grupo 2 están las discapacidades motrices. Estas son aquellas personas que tienen problemas en la motricidad fina, gruesa, les cuesta, les cuesta como hacer ciertas líneas, ciertas cosas que tienen que ver con la puntería y lo que es con el cuerpo. Entonces, en el grupo 3 se clasifican en 2, ya que podemos encontrar las discapacidades mentales y dentro de esa también está la discapacidad intelectual, además de las enfermedades mentales que ya mencioné anteriormente. En el último grupo está las discapacidades múltiples, que se refiere a las personas que tienen de 2 o más condiciones asociadas, ya sean dificultades físicas, sensoriales, emocionales, mentales o de carácter social. Pero no solo es la suma de alteraciones lo que caracteriza la discapacidad múltiple, sino que también el nivel de desarrollo de la persona, sus posibilidades a nivel funcional, comunicativo, social y del aprendizaje. Ahora hablaremos sobre la evaluación psicológica forense. Como todos sabemos, los psicólogos forenses éticamente y por obligación tienen que tener una batería e instrumentos de múltiples métodos forenses para dar una opinión sobre el evaluado, ya que no se puede evaluar a un detenido o a un acusado así por así. Toda disciplina tiene sus reglas y tiene como por decirlo así, su librito por la cual se tiene que basar para llevar a una conclusión o a un diagnóstico. Por otra parte están las características de las evaluaciones y reportes forenses. Por una parte, las adherencias a los estándares éticos por parte de los evaluados, estar bien unido y apegado a la ética del forense o del psicólogo forense. Por ejemplo, no estar divulgando todo lo que se comenta en la sala o todos los problemas que tiene tu cliente, ya que esto puede terminar en retirarle la idoneidad al profesional. Otro es los tipos de fuentes de información utilizada, o sea, la información que él recude o que tenga. La selección apropiada de las pruebas psicológicas no es poner una prueba por poner. Uno tiene que saber qué prueba se utiliza en cada caso. También está el uso de instrumentos forenses especializados. No se puede poner una prueba o una evaluación clínica o una evaluación de educación a una sala para hacer un diagnóstico en algo forense. O sea, no se puede mezclar una cosa con la otra. También, por último, está
la incorporación de información proveniente de terceras partes. Tiene que recabar información tanto del cliente como los familiares para que el diagnóstico o la hipótesis sea comprobada. Existen posiciones críticas sobre las evaluaciones de los psicólogos forenses y una de ellas es la relevancia para la pregunta legal específica. Los evaluadores forenses deben estar al tanto de la investigación específica que establece asociaciones entre resultados específicos de las pruebas psicológicas con asuntos legales relevantes. También está la segunda, que es la naturaleza hipotética de los resultados de las pruebas asociados. Algunos psicólogos caen rápidamente en la trampa de concluir a los resultados de las pruebas muestran que el individuo tiene características o tienden a tener un perfil X. Sin embargo, las guías interpretativas con referencia a las normas para la mayoría de las pruebas simplemente representan complicaciones de aspectos hallados en grupos de individuos que produjeron su perfil particularmente en una prueba. Esto quiere decir que algunos de los psicólogos forenses solamente se dejan llevar de las pruebas que arroja, o sea, no tienen una compatibilidad de varias pruebas para ver si la primera prueba que se arrojó no es que no es la correcta, sino que tiene como más confidencialidad si hacen varias pruebas y que el resultado sea el mismo. Igual, no se puede hacer varias pruebas en una sola, eso lleva tiempo. Otra posición crítica serían las limitaciones de los contextos constructivos. En algunos casos de evaluación forense se requiere conocer acerca del estado mental de una persona en el momento preciso de la evaluación. Esto quiere decir que no se puede, en el lugar de hacer la entrevista o evaluación o cualquiera de los métodos forenses que vayan a hacer en ese momento, tienen que hacer las preguntas rápido y conciso, ya que esto puede ocasionar el olvido normal en el transcurso normal de una enfermedad que vaya a influir en los resultados de las pruebas. Algunos instrumentos utilizados en la evaluación psicológica forense son entrevistas estructuradas. Usualmente formalizan la exploración de síntomas en relación con el DSM-5. Los instrumentos de la personalidad autodescriptivos como el MMPI, que consiste en una serie de reactivos que afirman de forma objetiva que han sido relacionados a través de una investigación empírica. 3. Las pruebas proyectivas de la personalidad. Podemos mencionar como Rorschach y TAT, que estas pruebas buscan interpretaciones y que se desarrolle una historia. Las pruebas neuropsicológicas. Este tipo de pruebas consiste en explorar habilidades cognitivas y neurológicas. Uso de pruebas e instrumentos psicológicos en el campo forense. Es fundamental en el proceso de la evaluación psicológica porque este tipo de instrumentos, al ser estandarizados, permiten examinar la confiabilidad de síntomas individuales y su estabilidad dentro de un patrón más general de la psicopatología. Es por eso que al momento de una evaluación forense se debe cumplir requisitos que justifiquen su aplicación de acuerdo al tipo de evaluación que se está realizando. La confiabilidad de la prueba debe estar establecida en los manuales de interpretación de los instrumentos de medición bien válidos empíricamente. También los test deben tener un método estándar de aplicación con las condiciones y un ambiente silencioso y sin distracciones al momento de aplicar. Entrevista de psicología forense a personas discapacitadas. Existen muy pocas investigaciones sobre la entrevista de una persona discapacitada porque ellos son personas muy vulnerables. Existe una teoría del delincuente o del agresor, que el agresor elige a la víctima en función de la facilidad de la agresión y de la probabilidad estimada de denuncia y de que el caso prospere en su contra. Con esto que se le está diciendo a ustedes, eso quiere decir que como son unas personas muy vulnerables,
están más propensa a que se le pueda hacer algún daño o cometer un delito contra ellos. Y a la vez suelen ser para la justicia testigos poco fiables. Y la información que se brinda de parte de ellos son bajas, aparte de una persona sin este tipo de situación, ya que pueden dar también respuestas engañosas. Peligro que debe evitar en la entrevista el psicólogo forense a los discapacitados. Número 1. Una presión indebida que conduzca al testigo a confabular. Sentirse parte de un evento de que no ha sido testigo. Debemos hacer que el paciente se sienta a gusto y que se sienta parte de lo que está sucediendo para que nos pueda brindar la información correcta. Número 2. Pregunta repetida sobre un punto particular provocando que el testigo establezca conjetura o se desvíe de su respuesta inicial. ¿Qué ocurre con esto? Que cada vez que le preguntamos si la respuesta es correcta, hace que el paciente dude de su respuesta anterior y puede ser que dé una respuesta incorrecta para ser aprobada. Número 3. El entrevistador que ofrece alternativas de respuesta cerrada al testigo. Por ejemplo, ¿llevaba un revólver o una escopeta? Eso hace que el paciente se sienta en la duda sin saber qué fue lo que pasó y se cierre y no pueda dar la información que nosotros estamos esperando. La número 4, el entrevistador que no comprende lo que el testigo quiere decir. Esta número 4 es una de las que más ocurre, ya que hay veces que por la discapacidad del paciente no podemos comprender si lo que está diciendo es a base del caso o otra cosa que pueda recordar en el momento. La número 5. El entrevistador que ofrece descripciones a los testigos que tienen dificultad de encontrar sus propias palabras. Por ejemplo, si la chaqueta no era oscura ni clara, entonces era marrón. Esto puede afectar al testigo para dar la respuesta correcta porque podría confundirse y no decir nada. Estas dificultades pueden afectar la credibilidad de la víctima. Aspectos más impugnados de la credibilidad del testigo cuando es discapacitado. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. Contradicciones en el contenido de la declaración. Manifestaciones anteriores del testigo, incluyendo aquellos hechos a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogadas. Caracteres o patrones de conducta del testigo en cuanto a la meracidad. Estas son las características más atacadas para la credibilidad del testigo cuando mantiene una discapacidad mental. De igual manera, aunque haya este tipo de carencia por la discapacidad, todos los discapacitados tienen acceso a la justicia de igual manera como los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento, incluyendo declaraciones como testigos en todos los procedimientos judiciales. Igual, aprendimos que el psicólogo forense no solamente de tratar al paciente como víctima, también trata al paciente como la persona acusada, verificando si la persona ha hecho un acto delictivo de forma consciente o teniendo alguna situación mental que puede estar afectando su capacidad de saber si lo que están haciendo es bueno o es malo. Se evalúa el conocimiento, el razonamiento, la abstracción y el querer. Con estos 4 caracteres, el psicólogo forense puede ir evaluando si tiene alguna disfuncionalidad o alguna enfermedad mental que lo puede estar afectando.